No soy anatomopatóloga, pero bueno, en la residencia de oftalmología en el INO teníamos un servicio de patología ocular y ahí también teníamos que hacer rotaciones. Y bueno, muchas cosas se parecen al resto del cuerpo, ¿no? Esto cómo se... Ahí está. Muy bien, entonces esto ya hicimos. Entonces, conceptos básicos, saber identificar las células, ¿no? Sobre todo aquí vemos las células inflamatorias, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, los neutrófilos, ¿no? Los polimorfonucleares que tienen sus núcleos de manera característica, ¿no? Granulados. Tenemos acá los macrófagos, ¿sí? Y tenemos aquí a las células plasmáticas también. Y tenemos acá un granuloma, ¿no? Un cuerpo extraño, en este caso es un pelo, fragmentos de cabello. Entonces vamos a ir viendo poco a poco todo esto. Entonces, primer concepto, ya deben haber visto en su clase de plástica, de oculoplástica, que es una proptosis, ¿no? ¿Qué es una proptosis? ¿Alguien sabe? Sí, así es. Tiene su origen, ¿no?, en algún cambio patológico, algún tejido que va a ocupar la órbita, ¿sí? Entonces eso produce esa protusión del globo ocular. Entonces hay muchas causas de proptosis. ¿Alguien me puede mencionar alguna causa? Hipertiroidismo, muy bien. Excelente. Alguna tumoración, ¿verdad?, que esté ocupando la órbita, incluso pueden haber hasta metástasis, ¿no? Entonces, incluso puede haber inflamación a este nivel, ¿no? Una sinusitis, tumores nasales, una granulomatosis, una poliangitis, ¿no? Tumores como los hemangiomas también pueden producir esa protusión. Entonces, ¿qué tumoraciones, cuáles son las más frecuentes, digamos, de la órbita? Tenemos aquí un hemangioma capilar, ¿no? El hemangioma capilar se caracteriza pues por vasos pequeñitos, ¿no? Unas formaciones de vasos muy pequeños, capilares, como dice su nombre, y estos son más frecuentes en la infancia, ¿no? Por eso este ojito es de un niñito, ¿no? Y estas tumoraciones no son encapsuladas. Igual este es un linfangioma, son las neoplasias más frecuentes de la órbita, y también en adultos como neoplasia más frecuente tenemos en tercer lugar el hemangioma cavernoso. Y aquí vemos que, a diferencia del hemangioma capilar, que estaba formado por pequeños capilares, aquí el hemangioma cavernoso está formado por vasos mucho más grandes, ¿no? Y tiene su cápsula también. O sea, este sí tiene cápsula, a diferencia del hemangioma capilar. Entonces, los más frecuentes en niños, el hemangioma capilar, y en adultos tenemos este que es el cavernoso, ¿sí? Miren ese aspecto de esta tumoración. Y acá tenemos otro tumor, el meningioma, que va a crecer a partir de qué estructura? De la meninge, ¿verdad? Hay varios tipos. Tenemos el tipo meningotelial y el samomatoso. Bueno, el meningotelial va a estar formado por células aracnoideas, neoplásicas, que no tienen procesos citoplasmáticos tan extensos como lo que vemos en el otro tipo, que es el samomatoso. El samomatoso, podemos ver estas formaciones, un cuerpo rosado, ¿no? Cuerpo de salmoma que en ocasiones se van a calcificar. Y esto es característico de los meningiomas. Acá vemos en este estudio por imagen, vemos esto que es lo característico,
que es el signo del riel del tren, ¿no? Se ve como como los rieles de un tren. Y vemos cómo aquí está el nervio óptico, lo está comprimiendo esta tumoración, ¿no? Que viene a ser dependiente de las meninges, ¿no? Y bueno, eso es para conocimiento general, ¿no? Hay dos tipos, un tipo que es meningotelial y el tipo samomatoso, que tiene estas formaciones que se calcifican, ¿no? Esos cuerpos rosados que se ven allí. Aquí tenemos un glioma también, un glioma que va a crecer también a partir del nervio óptico. Normalmente pues tienen una forma así como lo ven, como un huevo, ¿no? Ovoide o fusiforme. Y muchas veces se confunde con el meningioma, ¿no? Por eso el corte tiene que, el anatomopatólogo tiene que, digamos que ser muy acucioso para poder identificar aquí estas estructuras que son, digamos que más... ese reemplazo que existe, ¿no? de los axones, no es a partir de la dura madre, sino que las fibras de aquí de los axones, las fibras nerviosas, van a ser reemplazadas por astrocitos que vemos en estas imágenes, ¿no? Y que además aquí vemos que hay un patrón de mitosis y de cambios a nivel del núcleo, ¿no? Con una cromatina irregular. Y bueno, lo más fácil, porque a veces es muy difícil cuando estas células están muy indiferenciadas, es utilizar pues la inmunohistoquímica. En este caso se está usando este marcador S100 para poder identificar este tipo de células, ¿no? Cuando están muy indiferenciadas. También tenemos en la órbita metástasis, especialmente de mama y de pulmón. Aquí tenemos un tumor metastásico de mama, ¿no? Donde se puede ver cómo son neoplasias pues, de crecimiento muy rápido y hay mucha compresión también a este nivel. Pues podemos ver áreas necróticas y también vemos acá una hemorragia debajo de la retina, ¿no? Subretiniana. Y acá, si le hacemos un acercamiento, vamos a ver los acinos, ¿no? Múltiples acinos a este nivel, que me podrían ayudar a identificar justamente un cáncer de mama. Y aquí también vemos un cáncer de pulmón, ¿no? Donde se pueden ver aquí las micrometástasis, pero eso ya, de verdad que el patólogo ahí tiene que ver con detenimiento estas estructuras, ¿no? Para poder identificar justamente esas micrometástasis. Y bueno, acá tenemos lo que habían mencionado ustedes, ¿no? La oftalmopatía distiroidea, que cuando produce proptosis y es relacionado a una patología tiroidea, le vamos a llamar exoftalmos. Y aquí vemos un músculo que está inflamado, ¿no? Porque la orbitopatía distiroidea, la enfermedad de Graves, produce miositis, proptosis y exoftalmo, ¿no? Pero esta miositis solo está afectando el músculo y no a los tendones. A diferencia de otra patología que vamos a ver después, que sí afecta a los tendones, ¿no? Acá podemos ver otra vez la inflamación a nivel de los músculos,
¿no? Y en este corte también, la miositis. Y a veces esto se presenta en forma independiente a la función tiroidea, pero podemos encontrar el compromiso, ¿no? A pesar de que pueda haber una compensación de la enfermedad tiroidea, igual puede haber una afectación de los ojos de forma aislada. Aquí también podemos ver cómo hay, qué células ven aquí, porque esto es algo crónico, y qué tipo de célula inflamatoria. Así es, linfocitos. Acuérdense eso, cuando es algo crónico, linfocitos. Entonces acá vemos linfocitos, ¿no? Estos puntitos, los núcleos bien definidos se ven aquí, los linfocitos. Y esto es a nivel muscular, ¿no? De las fibras musculares. Vemos cómo aquí esas fibras musculares han sido reemplazadas también por un tejido fibroso, ¿sí? Hay pérdida de músculo y ha sido reemplazado por un tejido fibroso. Esta es una orbitopatía tiroidea, ¿no? Y también hay zonas donde se han acumulado, miren, los linfocitos. Hay una linforragia por la cantidad de linfocitos que se han acumulado aquí a nivel de los músculos, ¿no? Y acá también otro foco. Bueno, esta es otra patología, ¿no? Esta es una vasculitis, ¿no? Los que no sé si han llevado todavía reumatosis, sí han llevado, entonces sí ya la conocen, ¿no? La granulomatosis de Wegener, que aquí vemos que está afectando pues también en forma perivascular. Vemos aquí cómo hay una reacción inflamatoria, ¿no? Tanto de las arterias y las venas, ¿no? Vemos aquí, ¿qué células están acá otra vez? Linfocitos, no dice, pero ustedes saben, es algo crónico y vamos a ver más que todo linfocitos. Y miren cómo acá la esclera ha sido tomada por esta oclusión vascular. Ha habido un adelgazamiento, una erosión de la esclera, ¿no? Y acá vemos cuando el paciente estaba vivo cómo se veía el ojo, estaba totalmente rojo, inflamado, ¿no? Pero ya post-mortem pues se ve de esta forma. Y aquí vemos también linfocitos, por ahí vemos incluso eosinófilos, estos rojitos son eosinófilos, ¿no? Se pintan de rojo. Y vemos también acá la necrosis, ¿no? Otra patología inflamatoria, normalmente idiopática, aunque se puede relacionar a otra causa que es por IgG4, es el pseudotumor orbitario, ¿no? Pseudotumor orbitario puede afectar la glándula lagrimal, puede afectar la grasa periorbitaria, ¿no? Periocular, puede afectar los músculos, pero a diferencia de la orbitopatía disteroidea, a diferencia de la enfermedad de Graves, el pseudotumor sí va a presentar inflamación de los tendones, miositis, pero con compromiso de los tendones. En la enfermedad de Graves solo hay compromiso del músculo. Entonces aquí vemos cómo hay una inflamación a nivel de los músculos, de la grasa periorbitaria, ¿no? Este es un pseudotumor. Vemos cómo hay una inflamación y se podría confundir con una celulitis, ¿no? Pero esto ya es algo más crónico y si le sacamos la muestra vemos que
¿Qué tipo de inflamación predomina aquí otra vez? Linfocitos, ¿no? Pero también hay algunos que otro eosinófilo por ahí. Y vemos cómo aquí la grasa orbitaria ha sido reemplazada por fibrosis, ¿no? Porque esto es aquí en este caso, en esta imagen, estamos viendo cómo la grasa orbitaria ha sido reemplazada. Aquí también tenemos un pseudotumor. Miren cómo el pseudotumor está comprimiendo aquí la esclera, ¿sí? Y produce una deformación, ¿no?, del globo ocular. Y vemos que la inflamación está en todo nivel, ¿no? Pero sobre todo aquí de la grasa. Vemos la grasa orbitaria y vemos estas zonas de acá que se pintan de rojo, que es fibrosis. O sea, la grasa ha sido reemplazada por este tejido fibrótico. ¿Por qué? Porque, bueno, esta es una inflamación crónica. ¿Y qué vemos acá otra vez? Linfocitos, ¿no? Esta es una infiltración de puros linfocitos acá. Esta zona que se ve más moraditas está llena de linfocitos. Y aquí vemos los párpados ahora. Pasamos a los párpados y vemos aquí, esta es la piel, ¿no? ¿Qué tipo de tejido tiene la piel? ¿Qué tipo de epitelio? Queratinizado. Y las mucosas tienen lo mismo, pero sin la queratina, ¿no? Es también poliestratificado, aunque no tiene tantas capas, pero es más delgado, pero tiene sin queratina, ¿no? Es el tejido aquí de la conjuntiva. Y aquí vemos estos ductos, porque esto ha sido cortado, es como si yo agarro mi párpado y le hiciera un corte de esta forma, ¿no? Entonces, esta es una visión, digamos, antero-posterior, se ha hecho un corte transversal. No está y acá lo vemos de otra forma, ¿no? Aquí estamos viendo la glándula de meibomio, ¿sí? Aquí vemos estos ductos que pertenecen a las glándulas de meibomio, estos pertenecen a otras glándulas, ¿no? Glándulas accesorias de Sais, de Moll, ¿no? Que también son glándulas sebáceas. Pero aquí lo que quiero es que se concentren en esta zona, ¿no?, de las glándulas de meibomio, porque ahorita vamos a ver ciertas patologías que tienen que ver con las glándulas de meibomio. Y tenemos que si el sistema de drenaje, ¿no?, de estas glándulas se obstruye, vamos a tener diferentes patologías. Si esta patología es más externa, solamente está a nivel de las pestañas, produciendo esta seborrea o una especie de caspita, a veces asociada a este agente que es el de Modis. Tenemos una blefaritis, ¿no?, anterior. Si esta blefaritis es más posterior, más profunda, aquí vemos estas glándulas de meibomio que están obstruidas, ¿no? Acá vemos que definitivamente ha habido una obstrucción, pero a eso se ha agregado una infección, ¿no? Y probablemente aquí hay un contenido purulento. Esto es un orzuelo. Aquí hay una infiltración granulomatosa, ¿no? Esto es más crónico y esto sería un chalazo. Aquí vemos que esta infección, que probablemente haya tenido su origen o en un orzuelo o en una obstrucción también de las vías lagrimales, y se ha hecho aquí una celulitis, ¿sí? Y aquí, bueno, esta celulitis preseptal, en este caso, ha avanzado y se ha hecho orbitaria, ¿no? Y esto sí es una emergencia, porque, bueno, puede avanzar y se puede ir hacia el cerebro. Así que hay que tener mucho cuidado con la celulitis. Entonces, entonces quiero que recuerden esto, ¿no? Diferencien estos dos sobre todo, que eso es lo que vamos a ver. Pero
No traigo muchas imágenes porque normalmente una blefaritis nadie le va a tomar una muestra histológica, ¿no? Una blefaritis es bien difícil que les tomen una muestra histológica, pero digamos que son inflamaciones que van a presentar pues a veces una descamación, grasa, ¿no? Grasosa, no solamente a nivel de los párpados, porque a veces la blefaritis seborreica se asocia a una descamación grasosa en otras partes del cuerpo, ¿no? Cuero cabelludo, cejas, la parte central de la cara, pecho, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver los márgenes inflamados, ¿no? Incluso pueden haber grados más severos, pérdida de pestañas en algunas ocasiones. Y histológicamente vamos a ver un infiltrado de células mononucleares perivasculares, ¿no? Pero es algo muy levecito. Y predominan en la dermis superficial. Y ahora vamos a ver también que aquí en las blefaritis va a haber otros fenómenos que ahorita lo vamos a ver en una siguiente lámina, que son la paraqueratosis, la acantosis. Cuando hay solo inflamación más superficial, más que todo a nivel de la piel, ¿no? Pero cuando ya se hace una blefaroconjuntivitis, no solamente pues va a afectar estos márgenes, sino también a veces la conjuntiva, ¿no? Y aquí vamos a encontrar también cierto grado de vascularización. Vamos a encontrar también, no solamente según el tiempo, ¿no? Pueden haber incluso al inicio neutrófilos, y si ya se cronifica, se hace algo más como esto, ¿no? Entonces, hay que evitar que eso avance más allá, ¿no? Recomendarle al paciente que se haga su limpieza, su aseo de las pestañas. Y bueno, causas de celulitis, para que no se olviden, ¿quién causa normalmente la celulitis? Los estreptococos, ¿no? Cuando ya hay una celulitis, pensar en estreptococo. ¿Y cuál es la diferencia entre una celulitis y estas inflamaciones más externas? Que la celulitis va a afectar ¿qué tejido? Ya no solamente tejido, digamos que el epitelio, ¿no? Sino va a afectar incluso el tejido celular subcutáneo, ¿no? La grasa. Esa es la diferencia. Entonces acá tenemos una blefaritis, pero vemos que va incrementándose la inflamación, ¿no? La grasa que está ahí, y vemos cómo hay una vascularización. Todo eso se puede ver, bueno, se podría ver en la histopatología, pero no, normalmente no se le pide esto a nadie, ¿no? Ya cuando tenemos otro tipo de lesiones, ahí sí. Pero aquí vemos esta meibomitis, esta glándula de meibomio obstruida, ¿no? Miren, con la grasa, cómo se va obstruyendo cada vez más y más. Y este es el origen, pues, de que esta misma grasa se infiltre y genera una reacción granulomatosa, que sería el chalazion, o que aquí ingrese por ahí un estafilococo y se haga un orzuelo, ¿no? Y cuando estamos con una blefaritis, pues podemos tener estos cambios a nivel de la piel, ¿no? Tenemos acá la dermis normal, pero acá tenemos un engrosamiento de la epidermis, que es la acantosis, con la queratina también, miren, está engrosada también a ese nivel. Y tenemos acá una paraqueratosis también, ¿no? En la paraqueratosis vemos núcleos presentes tanto en las células, normalmente acá en las células más profundas sí es normal, pero en las células más superficiales no debería haber, ¿no? Pero en la paraqueratosis sí hay núcleo, porque esto muestra que hay un recambio constante.
Y aquí tenemos el chalacio. El chalacio, ¿qué es? ¿Qué le había dicho que era? Así es, peor infiltración de la grasa. Acá vemos la grasa que se ha infiltrado, ¿no? Y vemos aquí esta reacción, vemos linfocitos, pero vemos estas células grandes. ¿Cómo se llaman? Células gigantes multinucleadas. ¿Sí? ¿Qué son las células gigantes multinucleadas? ¿Alguien sabe? Se han unido, ¿no? Se han unido hay una fusión de estas células, de las células epitelioides, se han unido y han formado una célula gigante, ¿no? Multinucleada. Normalmente esto responde a cuerpos extraños, ¿no? Pero también la grasa, cuando está fuera de su lugar y que infiltra, digamos, el resto del tejido, también se comporta como un cuerpo extraño. Hay ciertos patógenos que también van a generar una reacción granulomatosa, ¿no? Como la tuberculosis, pero tienen ciertas características las células también. Y acá vemos que aquí se pinta la grasa de rojo, ¿no? Con esta tinción en fresco. Que aquí sí le han puesto un solvente, por eso se ve blanco, pero acá no le han puesto solvente y se pinta de rojo. Y vemos toda la reacción inflamatoria, ¿no? El chalacio, aquí está este lipogranuloma, también se le podría llamar, ¿no? Un lipogranuloma. Aquí tenemos estos ductos de las glándulas de meibomio, la epidermis, y miren cómo ha crecido, que se está comportando casi como un tumor, ¿no? Destruyendo parte de la estructura de los tejidos normales del párpado. Y vemos aquí esta célula que quería mostrarle, ¿no? La célula gigante multinucleada. Aquí vemos la grasa, vemos que como esto es algo más crónico, ha habido también un reemplazo del tejido normal por tejido fibrótico, ¿sí? Eso, acuérdense, esto es algo universal, ¿no? Si hay una inflamación crónica, vamos a ver reemplazo por tejido fibrótico. Y vemos también los linfocitos, porque los linfocitos también están presentes en este tipo de inflamaciones crónicas granulomatosas, ¿no? Entonces vemos linfocitos, células gigantes multinucleadas, ¿no? Y fibrosis, y bueno, eso caracterizaría normalmente a un chalacio. Y ahora, el orzuelo, ¿qué es? Les había dicho que es como una pústula, ¿no? Una pústula inflamatoria, como un grano, ¿no? Pero es más superficial, ¿no? Se localiza superficialmente. Normal. Y hay otro orzuelo que es un poquito más profundo, que bueno, va a apuntar hacia adentro, pero ambos tienen estas características, ¿no? De es algo más agudo. ¿Qué tipo de células encontraríamos aquí? Neutrófilos polimorfonucleares, ¿no? Edema, congestión vascular, que puede ser según la ubicación, ¿no? Si se ha originado en los folículos pilosos, va a estar alrededor de los folículos pilosos. Si está alrededor de una glándula sebácea, pues alrededor de una glándula sebácea se va a desarrollar esto, ¿no? Y resultado de esto, pues es una inflamación purulenta, ¿no? A este nivel. Bueno. No olvidar entonces aquí, ¿quiénes son los protagonistas? Los neutrófilos, que son estos, ¿no? ¿Estos qué son? Un eosinófilo, muy bien, y este es un basófilo. Bien, hay que hacer otro diagnóstico diferencial, sobre todo en personas adultas mayores que presentan chalacio, ¿sí? Chalacio en la repetición en persona adulta mayor, hacer diagnóstico como un carcinoma de células sebáceas, ¿no? Entonces aquí vemos cómo hay una proliferación a este nivel de estas células
de las células sebáceas, ¿no? Y estas son las células cuboidales basales, que son típicas de estas glándulas, ¿no? de meigomio. Miren cómo acá se han perdido pestañas, ¿no? Y acá ya hay como una ulceración a causa de esta tumoración. Aquí vemos esta superficie que está ulcerada, ¿no? Y vemos, este es lo normal, ¿sí? Estas son las células sebáceas, productoras de grasa, ¿no? De la secreción típica que habíamos visto en las otras imágenes, ¿no? de las células, de las glándulas de meigomio. Y miren esta capita de acá de las células cuboidales. Ahora, si lo comparamos con esta imagen de acá, vemos que esas células cuboidales, que normalmente debería verse esta imagen más despejada, ¿no? Mucho más clara, y estas células cuboidales que son más moraditas, miren cómo han proliferado. Y miren cómo han destruido. Ya prácticamente no se puede identificar mucho aquí la presencia de las células sebáceas, ¿no? ¿Las pueden ver o no? No se ven los límites. No se ven, ¿no? Estas células cuboidales han invadido todo, ¿no? Y aquí están las células espumosas también. Entonces, hay una proliferación de las células basales y formación de estas estructuras espumosas, ¿no? Porque ya no son las células sebáceas normales, ¿no? Sino que se han transformado a esas células espumosas que vemos aquí, ¿no? Y que incluso aquí podemos ver figuras mitóticas, porque son células que se están dividiendo constantemente. Aquí también podemos ver presencia de células inflamatorias, y esto puede, si es que no se observa con detenimiento, se puede confundir con otras patologías, ¿no? Pero los tumores también generan algunas veces reacciones inflamatorias muy similares, ¿no? al chalacio, ¿no? En este caso. Y aquí este marcador está pintando de rojo la presencia de los lípidos. Igual, lo mismo que la otra imagen, cómo han proliferado pues estas células basales, y vemos aquí cómo se han limitado las células sebáceas, y vemos acá cierta producción de grasa aún, pero esto va cambiando a medida que se hacen más indiferenciadas, ¿no? Aquí vemos poquito más las células espumosas y cómo han proliferado las células basales. Y bueno, acá vemos la piel. Recordar la piel, porque vamos a ver otras patologías a nivel de la piel del párpado, no olvidar el carcinoma vasocelular, ¿sí? Que es de aspecto basófilo, ¿no? ¿Por qué se dice vasocelular? ¿Qué células están comprometidas aquí? Primero, ¿qué parte, no? Las células basales, ¿no? Las células basales de la epidermis. Esta patología, felizmente, que no suele causar metástasis, pero sí causa gran destrucción de
de las estructuras, digamos que del párpado y de la piel, ¿no? Desfigura a las personas. Entonces es importante identificarlas, ¿no? Miren, acá se ve una pequeña ulceración, pero puede llegar a ser localmente muy agresivo, ¿no? Incluso acá se ve cómo está desplazando. Aquí se ve una formación quística, necrótica, ¿no? Y en esta otra imagen también se puede ver cómo hay una invasión local. Y aquí vemos cómo están proliferando estas células basales, ¿no? Pero lo típico y lo que ahorita vamos a diferenciar del carcinoma espinocelular es que es la coloración, ¿no? La coloración basófila. Y vemos acá igual las figuras mitóticas. Carcinoma escamoso, pues proviene de las células escamosas, ¿no? Un poco más superficiales. Y este sí hay que identificarlo también porque este sí produce metástasis, ¿no? Y miren cómo ha destruido todo el párpado superior. Y bueno, va a haber grados, ¿no? Igual que de repente han llevado ya otras clases donde hay displasia leve, moderada, severa. Lo mismo se repite aquí, ¿no? Siempre vamos a encontrar algo de inflamación en este tipo de tumoraciones también. Vemos aquí una hiperkeratosis, miren cómo hay este estrato córneo se ha engrosado, ¿no? Y vemos cómo también hay una infiltración de estas células en capas más profundas, ¿no? Cómo se ha metido. Entonces, estas de acá son las células tumorales, ¿no? Que están infiltrando en las capas más profundas. A ver, sí. Aquí también. Vemos que también puede haber fibrosis, pero esto es lo característico, ¿no? La infiltración de capas más profundas por estas células escamosas, que en este caso sí están diferenciadas, pero a medida que pueden haber mayor falta de diferenciación, entonces vamos a ver más atipia, ¿no? Aquí vemos que todavía hay producción de queratinas, pero fuera del lugar, ¿no? Miren, por dentro, fuera del lugar. Y también vemos aquí estas figuras mitóticas que me indican, pues, mayor actividad, ¿no? Y eso acá se había ido. Esta otra imagen no se ve. Bueno. Y bueno, recordar aquí, carcinoma vasocelular es la neoplasia más frecuente del párpado. Y lo que les había dicho, es invasivo, pero a nivel local. Y el carcinoma sebáceo, que ya también habíamos visto, también puede hacer metástasis, ¿ah? Entonces hay que diferenciarlo siempre. Adulto mayor, no se olviden pensar en esta afección. Bien, vamos a pasar a la conjuntiva, y en la conjuntiva también tenemos que diferenciar ciertas estructuras, ¿no? Tenemos la conjuntiva tarsal, en este caso, tenemos la conjuntiva vulvar y tenemos el fornis, que es el fondo de saco. Entonces aquí tenemos la conjuntiva tarsal, tenemos aquí la conjuntiva vulvar, donde se producen las quemosis, y tenemos aquí el fondo de saco. Y cada uno va a tener ciertas características y ciertos tipos de célula, ¿no? Entonces, en la conjuntiva
tarsal, que es la que recubre el interior del párpado, ¿no? Conjuntiva palpebral también se le llama, va a estar unida al tarso, que es un tejido más digamos que más sólido, ¿no? Que está por detrás y está firmemente unida. Entonces, cuando se inflama, ¿qué sucede? Que se forman diminutos pliegues, ¿no? Que son estos, las papilas. ¿Sí? Y esto puede ser en consecuencia de una inflamación de tipo alérgico o también bacteriano. También tenemos, miren, ¿por qué se caracterizan las papilas? Porque tienen un vaso central, ¿no? A diferencia de los folículos, que los vasos van a ver después que tienen otra disposición. Aquí los vasos son centrales. ¿Sí? No se olviden, papila, vaso central. Y aquí tenemos el fornix, el fondo de saco conjuntival. Aquí vamos a encontrar diferentes tipos de células. Tenemos un epitelio columnar, pseudoestratificado, rico en células caliciformes, muy similar al que encontramos en el sistema digestivo, ¿no? Produce moco, ¿sí? Entonces, aquí tenemos también glándulas lagrimales accesorias, conductillos de la glándula lagrimal principal van a llegar hacia acá. Y también tenemos los folículos linfoides, que son los que van a inflamarse, digamos, cuando hay algún tipo de proceso a este nivel. Y lo vamos a encontrar de esta forma. Estos son los folículos, ¿sí? A diferencia de las papilas, vamos ahorita a ver la diferencia, pero se van a presentar en la conjuntivitis viral y también en la sarcoidosis en forma de granulomas, ¿no? Y también en el linfoma primario. Y a diferencia de la papila, que teníamos un vaso central, miren, puntito, acá no, los vasos están acá alrededor de cada folículo. ¿Sí? Los vasos están al lado. ¿Por qué? Porque son folículos linfoides, tienen su centro germinal, tienen otras características, ¿no? Mientras que estos solamente son, digamos que por el tipo de estructura que tenemos por detrás, se levantan pequeños espacios de conjuntiva, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver mejor. Y tenemos acá también la conjuntiva vulvar, que no se olviden, tiene un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Entonces acá tenemos ¿no? La conjuntiva, tenemos células caliciformes, tenemos este epitelio que tiene pocas capas, a diferencia no es delgado, relativamente delgado, tiene de 5 a 7 capas celulares. Y aquí vemos estas células cuboidales, no se olviden, para que las puedan identificar luego. Se diferencian justamente en la parte más superficial. Tenemos aquí células caliciformes, también tenemos uno que otro melanocito que va a estar por ahí dando cierta pigmentación. En algunas personas se activa mucho más y tienen a veces pigmentación a nivel de la conjuntiva. Y esto es lo que quiero que aprendan y lo diferencien bien, ¿no? Que la histología, sobre todo, ¿no? La diferencia entre la papila, la conjuntivitis papilar, que normalmente es alérgica, ¿no? Puede ser bacteriana también. También vamos a encontrarlas en otras condiciones como blefaritis, irritación de por lentes de contacto, ¿no?
y la conjuntivitis folicular, que más que todo se va a presentar pues en conjuntivitis virales, ¿no? Y que aquí vamos a encontrar pues un tejido linfoide dentro del estroma, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver estos agregados linfoides con sus respectivos centros germinal, ¿no? Mientras que aquí, ¿qué vemos? Solamente pura inflamación, ¿no? Vemos eosinófilos sobre todo, ¿no? Eosinófilos es lo que más predomina en este tipo de lesión. Entonces, esto se los dejo allí para que lo repasen, y aquí vemos otra vez las papilas con sus eosinófilos, ¿sí? Pueden haber otro tipo de células, incluso a veces uno que otro linfocito, pero lo que predomina son los eosinófilos. Mientras que aquí vemos estos centros germinales, ¿no? Folículos con sus respectivos centros germinales, ¿ya? Esto es lo que caracteriza, puros linfocitos aquí, ¿no? Puros linfocitos, son cúmulos de linfocitos. Bien, ya hemos visto conjuntivitis, entonces, cómo se ve la conjuntivitis papilar y la folicular. Y también, bueno, tenemos que, sobre todo en pacientes, por ejemplo, con una artritis reumatoide, con enfermedades autoinmunes, va a haber también compromiso de la glándula lagrimal, ¿no? Y al haber un compromiso de la glándula lagrimal, pues va a empezar a escasear el componente acuoso de la lágrima. Y esto va a generar ciertos cambios a nivel de la conjuntiva en este caso, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, esta conjuntiva normal. Ustedes ven que tiene pocas capas, como les había dicho. Tienen aquí sus células cuboidales más en la superficie, tienen sus células caliciformes que producen moco, ¿no? Y las células basales. Miren cómo aquí ha habido una transformación. Esto más parece una epidermis, ¿no? Se parece más a la epidermis de la piel que a la conjuntiva. ¿Por qué? No tenemos células caliciformes, no tenemos estas células cuboidales, aquí no las tenemos. Y además ha habido un engrosamiento de esta capa, ¿no? Hay un engrosamiento. Y bueno, también hay inflamación. En este caso podemos encontrar diferentes células inflamatorias, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, los mastocitos. Y esta es otra imagen donde podemos ver una reacción granulomatosa a nivel de la conjuntiva. En este caso, a veces las pestañas por ahí se meten, se clavan, se quedan ahí clavadas en la conjuntiva y producen esta reacción granulomatosa, porque esto se comporta como un cuerpo extraño. Así como se comportaba la grasa, ¿no?, en el párpado, aquí el pelo se ha metido en la conjuntiva y pues aquí tenemos la reacción granulomatosa, ¿no?, que se caracteriza por estas células gigantes multinucleadas, para que no se olviden. También hay linfocitos, ¿no?, y estos fragmentos de cabello. ¿Qué otra patología te produce una reacción granulomatosa? La sarcoidosis, ¿no? Pero aquí en este caso son granulomas no caseificantes, porque los que son caseificantes son los de la tuberculosis, ¿no? Y vemos aquí igual, macrófagos, sus células gigantes multinucleadas, ¿no? Y los histiocitos también están acá, la célula, y los linfocitos. Los histiocitos que se han fusionado, ¿no? Y bueno, acá tenemos
Conjuntivitis ya por etiología, ¿eh? Tenemos acá la clamidia, que aquí ya se ha hecho un raspado y podemos ver estos cuerpos de inclusión. Y también podemos ver estos folículos que se han formado, ¿no? También en la clamidia vamos a encontrar folículos, ¿sí? Bajo el tejido, el epitelio hiperplásico que se ve acá. Miren cómo se ha engrosado este epitelio, este hiperplásico. Y miren acá los folículos que se han formado. Y acá también podemos ver cómo se va cambiar, la enfermedad va cambiando, ¿no? Porque en una etapa posterior ya no hay folículos, sino progresa una conjuntivitis papilar, donde se forman papilas aplanadas por las masas de células inflamatorias que están bajo un tejido hiperplásico. Aquí. Y vemos acá el tejido hiperplásico y bueno, hay una mezcla aquí, ¿no? Y luego ya vemos que si sigue ahí la enfermedad, progresa, podemos ver que hay un reemplazo por tejido fibrótico que vemos aquí. Esta es otra patología que la van a ver, es muy frecuente. Es una degeneración elastótica. Vemos aquí el tejido normal, ¿no? Las fibras elásticas normales, y acá como ha habido una degeneración aquí de tipo hialino, y aquí lo vemos con mayor definición, ¿no? En esta otra tinción podemos ver que este es el tejido normal, pero acá ha habido un cambio, ¿no? De estas fibras elásticas. Y esto es una pinguécula, ¿no? La pinguécula es una lesión, una degeneración elastótica que se produce por, bueno, diversas causas. Una es la exposición al sol, al humo, ¿no? Personas que cocinan con leña a veces. Y a diferencia del pterigio, esta no ha sobrepasado la córnea, se ha quedado solo en la conjuntiva. Porque si pasa hacia la córnea, entonces tendríamos el pterigio, ¿no? Y vemos lo mismo. Vemos aquí que están las fibras elásticas normales, pero acá ha habido una degeneración elastótica que, bueno, crece hacia la córnea, ¿no? Muy bien. Otro tipo de lesiones. Estos son los famosos papilomas, ¿no? ¿Se acuerdan de su clase? ¿Hayan llevado gineco? No han llevado. Bueno, van a ver lesiones similares también, displasias leves, moderadas, severas. Esta es una lesión papilomatosa y hay dos tipos. Una que es así pedunculada y otra que es plana, una placa, ¿no? La pedunculada es esta, que se ve aquí como si fuera una coliflor encima, ¿no? Tiene un tallito. Y esta, a diferencia de la que es plana, tiene aquí sus células caliciformes, ¿no? Vemos aquí mucha reacción inflamatoria también, pero hay una proliferación de estas células epiteliales, ¿sí? Aquí no hay ningún cambio de las fibras elásticas, nada como el pterigio. Acá lo que está creciendo es el epitelio, ¿sí? Esta es una lesión, digamos que premaligna, podríamos decir, ¿sí? Porque se puede convertir en un carcinoma.
Y aquí vemos que también hay queratinización, miren, se ha vuelto como prácticamente piel. Y acá vemos cómo estas células metaplásicas pues han engrosado la conjuntiva, ¿no? Y esta es la forma también placoide, donde podemos ver que predomina la zona de metaplasia, pero no hay células caliciformes, ¿no? Y por eso es que tiene una forma más aplanada. Pero ambas son papilomas. Y vamos a ver que la displasia puede ir aumentando también, ¿no? Esta es parte de la neoplasia escamosa de la superficie ocular. Vemos aquí células displásicas. Miren, este es el epitelio normal, pero aquí se está... Miren cómo cambia la forma, ¿no?, de las células displásicas. Y si sigue avanzando, pues hasta van a presentar mayor atipia, ¿no?, como aquí. Y vemos aquí que hay una actividad mitótica importante. Incluso algunos tienen múltiples nucleolos. Y estas interdigitaciones todavía me caracterizan al epitelio, ¿no? Todavía me permiten identificar que se trata de una tumoración de origen epitelial. Y bueno, miren cómo, a diferencia del otro que estaba localizado, esto está invadiendo ya toda la córnea y está creciendo más allá de... incluso puede penetrar hacia la esclera y puede ingresar al globo ocular, ¿no? Perforar la córnea, ¿sí? Miren cómo esta tumoración ha invadido todas estas estructuras, ¿no? Aquí ha ingresado al globo ocular. Aquí ha desplazado incluso aquí el cristalino, la córnea. Y también tenemos en la conjuntiva melanocitos, ¿no? Aquí tenemos melanocitos que si proliferan vamos a encontrar una melanosis, nevus, ¿no? Pero si esos melanocitos se empiezan a presentar atipia, ¿sí?, entonces esto ya se convierte en ¿qué cosa? En un melanoma, así es. Sí, y podemos tener entonces melanomas a nivel de la conjuntiva, pero no solo de la conjuntiva, sino también de la coroides, que también es otra capa que tiene melanocitos, ¿no? Y aquí podemos ver también, la primera imagen es una citología de impresión, ¿no?, donde vemos atipia, ahí a nivel de los melanocitos vemos cómo hay una actividad mitótica, ¿no? Y vemos que también ¿qué más? Bueno, a veces cuando ya están muy indiferenciados es difícil saber, ¿no? Y tenemos que usar ahí la inmunistoquímica para poder identificar estos melanomas, ¿no? Pero acá podemos ver fácilmente que se trata de un melanoma porque todavía me produce melanina esta tumoración, ¿no? Y vemos acá la melanina intracitoplasmática. A ver. Este es un nevus, ¿no?, de la conjuntiva. Pero acá podemos ver cómo está invadiendo mucho más, ¿no? Incluso hay una reacción inflamatoria, ¿no?, en consecuencia de esta tumoración que está invadiendo toda la conjuntiva.
Este es un melanoma maligno y este es un neus. Bien. Después debajo de la conjuntiva, ¿qué estructura está? Está la cápsula de Tenno, ¿no? Y debajo de la cápsula de Tenno, que es un tejido fibroso, tenemos la esclera, ¿no? Que es una envoltura fibrosa densa que cubre los 5 sextos posteriores. Y la esclera tiene 3 capas. Tenemos esta capa que es la episclera. Tenemos también otra capa que es la esclera propiamente dicha, ¿no? Y tenemos la lámina fusca, que es la que está en contacto con la coroides, que es, como la ven aquí, pigmentadita. Entonces aquí tenemos las 3 capas, ¿no? La episclera, que tiene un tejido fibroso más laxo y muchos capilares finos. La esclera propiamente dicha, que tiene unas fibras de colágeno más densas. Y tenemos la lámina fusca, que es la pigmentada. Y esta también puede presentar inflamación, ¿no? En este caso, las escleritis, que como ven pueden ser muy agresivas, incluso produciendo perforación del globo ocular, ¿no? Esta es una escleritis necrotizante. Y miren cómo ha habido una inflamación tal que, bueno, la inflamación ya se ha hecho global, ¿no? En todo el ojo, se ha hecho una endoftalmitis, y ven cómo está aquí el vitrio, que se ve incluso con depósitos proteináceos, ¿no? Hay pus prácticamente aquí. Y vemos aquí cómo este infiltrado, linfocitario en este caso, ¿no? Porque esta es escleritis, pueden ser agudas cuando son en las formas necrotizantes, pero también hay escleritis que se hacen más crónicas y van a presentar linfocitos, y vemos cómo esto está, digamos que destruyendo, derritiendo esta esclera, ¿no? Y esto que se pinta de rojo, ¿qué es? No es la esclera en sí, es fibrina. Fibrina que está reemplazando justamente la esclera ahí normal, ¿no? Se forman a veces tapones de fibrina cuando ya está el ojo a punto de perforarse. Y vemos aquí macrófagos, incluso vemos aquí una célula gigante también. Y algo que tienen que identificar siempre, ¿sí? No se olviden de las escleritis posteriores. Estos pacientes van a venir con un dolor característico. Usted ve en el ojo por delante, a veces no hay signos de escleritis, no se ve rojo, pero muchas veces es posterior. Y a estos pacientes se le pide una ecografía y vamos a ver que hay líquido debajo de la cápsula de Tenno. Eso se llama el signo de la T. El signo de la T, hay líquido subtenoniano y se va a formar, acá se ve esa sombra de líquido que hace a nivel de la cápsula de Tenno con respecto al nervio óptico, y se ve una T, ¿sí? Y esto es signo de una escleritis posterior. Miren cómo esta esclera está toda engrosada, infiltrada por linfocitos. Incluso aquí se ve que cómo ha desplazado acá, ¿no? La retina, se ve como una masa. Entonces, esos pacientes tienen que ser derivados, tienen que recibir sus corticoides, incluso se internan en algunas ocasiones para recibir pulsos. Entonces hay que saber identificar. Bueno, hemos podido ver eso, y aquí acordarse de la histología de la córnea, ¿no? La córnea tiene un epitelio escamoso también, en este caso es estratificado, pero es no queratinizado, 5 a 6 capas. Tenemos
esta capita que es la capa de Bowman, ¿sí? Que cuando por ejemplo, un pterígio crece más y penetra más allá de la capa de Bowman, deja un leucoma, ¿no? La córnea pierde su transparencia. Entonces esta estructura es importante porque cuando se penetra más allá del epitelio, el epitelio se puede salir, se puede abrasionar y no deja ninguna marca. Pero si penetra más allá de esta capa de Bowman, ya no queda transparente. Y aquí tenemos el estroma, que es el que se dematiza cuando hay algún proceso inflamatorio, ¿no? El estroma. Tenemos esta otra capa que es la membrana de Descemen y el endotelio, que es el que se encarga de quitar todo el líquido que se pueda juntar acá para mantener la transparencia de la córnea. Entonces tenemos ciertas patologías que van a afectar de diferente forma. La queratitis herpética puede afectar al epitelio, pero también puede afectar el estroma y el endotelio. En este caso podemos ver una microarquitectura normal, ¿sí? Pero acá vemos que hay una afectación tanto del estroma, ¿no? Como de esta capa de Bowman. Perdón, de la capa, no de Bowman, no, del endotelio, pero de la Descemen, en este caso. La Descemen. La Descemen y el endotelio pues han sufrido una modificación, ¿no? Vemos que se ha formado incluso un granuloma a este nivel, ¿no? Una reacción granulomatosa a nivel de la Descemen. Y aquí vemos también una infección más aguda, ¿no? Esto es crónico, ¿sí? Esto es crónico, esto afecta más el endotelio, Descemen y estroma, produciendo edema. Y este paciente probablemente tenga un leucoma, finalmente. Pero en una infección más aguda, pues vamos a ver otro tipo de lesiones, ¿no? Más epiteliales, ¿sí? Y aquí podemos ver incluso inclusiones intranucleares, ¿no? Que me muestra que pues aquí hay un virus que está causando todo esto. Y aquí vemos queratitis herpética, vemos estos depósitos también de colesterol, vemos aquí un vaso dentro del estroma corneal que no es normal. Cuando ya hay un vaso es porque, bueno, esta es una inflamación crónica, ¿sí? Vaso, depósito, ya me indica que esto es algo más crónico, ¿no? Probablemente este paciente ya tenga un leucoma a este nivel. Entonces, más que todo para que sepan diferenciar, ¿no? Las diferentes formas como se puede presentar una queratitis herpética. Bueno, como una queratitis disiforme, cuando es más crónica, o una queratitis más que todo epitelial. Y aquí vemos en esta fotografía con microscopio electrónico cómo están todos los virus herpes aquí infectando, ¿no? las células. Tenemos también queratitis fúngica, ¿no? En la primera imagen podemos ver las levaduras, que son estas bolitas que son digamos que más se podría decir que son casi tan grandes como el núcleo de la célula epitelial. Acá está, no se ve bien, pero son más grandes que los cocos, porque los cocos también se pintan de ese color así morado. Entonces ahí habría que siempre compararlo con el tamaño del núcleo, ¿no? De la célula. Y estas son levaduras, ¿no? Aquí podemos ver levaduras también, y también podemos ver las hifas de los hongos de cándida en este caso. Son hongo cándida.
Esta es otra tinción de plata que me muestra unas hifas setadas, pero que aquí, ¿no? Que tienen como un septum y ramificadas. Este es un aspergillus. Y bueno, aquí también podemos ver tejido necrótico, ¿no? Y estas hifas también setadas aquí a este nivel. Las úlceras bacterianas. Miren cómo se ha producido una destrucción de toda la estructura normal del tejido corneal y ha sido reemplazado por células inflamatorias, en este caso polimorfonucleares, ¿no? Y vemos que ya ni siquiera se puede ver el estroma, se ve la capa de Bowman y no hay epitelio. Aquí ya no hay epitelio, esta es una úlcera, ¿no? Se llevó todo el epitelio, se ha llevado parte del estroma. Y aquí también vemos, se ha llevado parte del estroma, todavía hay estroma que todavía está intacto, ¿no? Y esto está causando una perforación, ¿no? Una úlcera, que todavía no se ha perforado en esta imagen. En esta imagen no, pero acá se ve que ha habido una cicatriz, esto ya es después, que probablemente se perforó en su momento. Y incluso este paciente tenía una iridotomía aparentemente, pero con toda esta fibrina se ha cerrado, ¿no? Miren cómo estas células de acá, que se ven de morado, cómo han infiltrado todo el estroma de la córnea. ¿Sí? Bueno, este es otro tipo de queratitis por acanthomeba. Esta se caracteriza por lesiones de tipo anular. Y vamos a ver aquí estos puntitos que se ven aquí, que son los quistes. ¿Sí? Lo podemos ver aquí también, estos pequeños quistes que me indican que se trata pues de una acanthomeba, y por aquí vemos una acanthomeba pero en estado de trofozoito. Pero algo que llama la atención es que más que todo hay quistes, y mientras no hay actividad, entonces no hay reacción inflamatoria, ¿no? Están enquistados. Pero acá vemos que luego sí ha habido una reacción inflamatoria, ¿no? Aquí vemos linfocitos, vemos una serie de células inflamatorias, y aquí vemos unos pequeños quistes, porque se han encapsulado, ¿no? Y bueno, esta es una queratitis, pero ya de tipo autoinmune, ¿no? Por ejemplo, un lupus puede cursar con queratitis autoinmune. ¿Qué tipo de células caracterizarían a este tipo de queratitis autoinmune? Linfocitos, ¿no? Otra vez, ¿no? Aquí vemos infiltrado de linfocitos. Incluso vemos que aquí hay un adelgazamiento del epitelio, ¿no? Acá está el epitelio normal, y acá se ha adelgazado, y acá está todo este cúmulo, esta masa de linfocitos que está destruyendo esta estructura. Incluso estructuras más profundas se han visto comprometidas, ¿no? Como el iris aquí, que también tiene una infiltración linfocital. Y vemos acá que esto ya prácticamente se perforó, vemos solo la DSM que está aquí, y esto ya se perforó, ¿no? Acá está el epitelio. Miren aquí el bordecito, viene el epitelio y la DSM en el borde de la perforación. Y este es un deshematocele, ¿no? Se ha adelgazado tanto que solo quedó la membrana de DSM, así, y se puede ver
las estructuras más internas se pueden ver a través de este agujerito, ¿no? Pero el resto ya está todo fibrosado, ¿no? Este es un deshematocele. Y vemos que es casi puro epitelio, ya no queda estroma aquí. Epitelio y desem. Bueno, hay una patología que ya ustedes seguramente la han estudiado en otros capítulos, ¿no? La amiloidosis. Aquí podemos ver también depósitos de amiloide a nivel de la córnea. Esta es otra patología que va a causar edema postoperatorio en los pacientes que se operan de catarata. Es una distrofia de Busch que afecta más que todo el endotelio corneal, ¿no? Y vemos aquí que hay pérdida de células endoteliales, algunas excrescencias a nivel del endotelio, y esto con la microscopía especular que se hace a los pacientes antes de operar se puede identificar, ¿no? Miren cómo aquí ha habido una pérdida de las células endoteliales. Hay una pérdida, un polimorfismo de estas células, polinegatismo también, porque hay células de diferente tamaño, ¿no? Entonces, esta es la distrofia de Busch, ya saben, afecta a las células endoteliales. Tenemos otra patología de la córnea, muchísimas, el queratocono, por ejemplo. El queratocono, que va a producir un adelgazamiento progresivo y una ectasia de la córnea, sin evidencia de inflamación ni vascularización. Este adelgazamiento va a dar origen a esta forma cónica de la córnea, ¿no? Vemos que se hace como un cono y hay adelgazamiento tanto del estroma, pero miren acá, el epitelio está todo adelgazado, ¿no? Y esto característico que son rupturas, digamos, a nivel de la capa de Bowman. No hay una capa de Bowman continua, ¿no? Sino hay una disrupción aquí. Y esto sería típico del queratocono, ¿no? Acá también vemos cómo está esta disrupción a nivel de la capa de Bowman. Y esto pues es como una carpa, digamos que la córnea sería como una carpa que no tiene sus fierritos que la mantienen armada, ¿no? Sino que se cae. Y así se pone la córnea cuando existe esta patología, ¿no? No hay un adecuado soporte. Se deforma fácilmente. Bien, vamos a pasar a otra estructura que es esta. Aquí vemos la córnea, vemos aquí el iris, ¿sí? Vemos este pigmento que está aquí detrás, el epitelio pigmentario del iris, que es mucho más oscuro. Incluso en iris claros siempre va a tener esta tonalidad marrón oscuro. Vemos aquí, este es el ángulo camerular. Vemos aquí, este es un músculo ciliar y este es el sulcus, donde se ponen a veces cuando se rompe la cápsula en una cirugía de catarata complicada, se puede poner aquí el lente cuando hay un adecuado soporte. Entonces este es el segmento anterior y este es un ángulo que está abierto, ¿no? Hay patologías congénitas que van a afectar el segmento anterior. En este caso vemos una anomalía de Peters donde la córnea se ha adelgazado y hay sinequias del iris hacia la córnea. En la tipo 1 y en la tipo 2 el cristalino está contactando con la córnea. Y eso lo podemos ver claramente en este corte, ¿no? De acá, que vemos cómo el cristalino está adherido a la córnea, ¿sí? Y esta es la otra anomalía de Peters tipo 1, donde no hay un adelgazamiento de la córnea, pero estas sinequias, miren cómo han cerrado el ángulo camerular, ¿no? Produciendo glaucoma también. Estos pacientes son pequeños que nacen pues con glaucoma, con catarata, ¿no? Vemos aquí esta otra malformación congénita. Vemos aquí este cristalino y vemos una persistencia, ¿no? del vítreo anterior primario hiperplásico.
Vemos aquí la arteria hialoidea y vemos este vítreo primario hiperplástico que está detrás del cristalino, ¿no? Produciendo esta fibrosis que ven detrás del cristalino. Bien, otra patología que también ya han visto es el glaucoma, ¿no? El glaucoma de ángulo abierto y de ángulo cerrado. Aquí tenemos un glaucoma de ángulo abierto, donde prácticamente no se ve ningún hallazgo, digamos que visible, digamos, identificable, pero hay que recordar cómo es un ángulo normal, ¿no? Aquí tenemos un gráfico y aquí tenemos la imagen histológica. Tenemos aquí el canal de Schlemm, que es por donde va a drenarse el humor acuoso, y tenemos el trabéculo, que es la estructura que está en el ángulo por donde se va a filtrar el líquido. Y esta estructura tiene que estar libre, ¿no? No tiene que haber nada que cierre esta estructura. Tenemos la malla trabecular, que tiene varias zonas, pero que, como vemos aquí, está totalmente libre, no abierta. Aquí tenemos el músculo ciliar, la proximidad, pero siempre este canal de Schlemm está en contacto con la malla trabecular, que está totalmente libre en esta imagen. Pero vamos a ver ahora, ¿no? Acá igual tenemos aquí otra imagen donde está separada las partes, ¿no? de la malla trabecular, la yusta canalicular, la córnea escleral y la uveal, ¿no? Está en contacto con, digamos, la uvea. Esta es la córnea y la esclera que está en contacto y al lado de este canal de Schlemm. Entonces todas esas estructuras están libres para que se pueda filtrar de manera adecuada el líquido. Pero ¿qué pasa en un glaucoma congénito? Tenemos aquí esta membrana que está justo frente a la malla trabecular, que no va a permitir que se filtre el humor acuoso, que no llegue a este canal de Schlemm, ¿no? Esta membrana está cubriendo toda esta estructura. Y aquí vemos también una inserción anómala del músculo ciliar, ¿no? Y este tejido embrionario que está ocluyendo esta estructura de la malla trabecular. Y buscamos el canal de Schlemm y no lo encontramos, ¿no? ¿Dónde está? Está totalmente ausente, tapado. El glaucoma de ángulo cerrado, pues ocurre algo distinto. El ojito tiene su malla trabecular, sin embargo, esta es una estructura con una angulación mucho más pequeña, ¿no? Que cuando el paciente pues, se dilata, ¿no? Ya sea en condiciones de oscuridad, donde la pupila se dilata, o si le ponen gotitas midriáticas, entonces este iris va a contactar con la córnea y esta malla trabecular no va a poder trabajar como lo hace normalmente, ¿no? Por este contacto irido corneal. Esto es lo que ocurre en un glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, esto está abierto, este es un ángulo abierto, pero aquí vemos que el ángulo sí se ha cerrado, ¿sí? La malla trabecular está totalmente ocluida por el iris que está contactando. Igual aquí tenemos un cierre angular agudo, ¿no? Vemos que el iris está de este lado. Aquí está el ángulo. Vemos la malla trabecular que está ocluida aquí por el iris. Y aquí vemos este canal de Schlemm. Y aquí cuando se hace una iridotomía, miren cómo se resuelve esto, ¿no? Se abre y esta malla trabecular queda otra vez libre.
Sin embargo, a veces cuando no se hace a tiempo, también los pigmentos pueden ocluir esta zona. Pero en este caso quedó libre, no habían sinequias. Este es otro tipo de glaucoma, que es el exfoliativo, y también hay el pseudoexfoliativo. El exfoliativo se presenta en los sopladores de vidrio. Y vamos a ver que se produce este material pseudoexfoliativo que va a tapar el ángulo camerular y también va a generar debilidad en las zónulas con posibles complicaciones en estos pacientes cuando desarrollen cataratas. Operar a estos pacientes es muy complicado porque esto se rompe y se cae el núcleo hacia la retina. Entonces son casos difíciles de manejar, pero pues hay que ver la presencia de este material a nivel del borde del iris. Se puede ver, y en la cápsula anterior a veces se puede ver cómo hay como una especie de material descamativo, ¿no? Que lo podemos ver aquí, este material de pseudoexfoliación, de videoexfoliación. Y como esto también cierra la malla trabecular. También se puede cerrar por pigmentos del iris. En algunos miopes hay glaucomas también pigmentarios. Los pigmentos del iris también pueden tapar la malla trabecular. Y acá tenemos otro tipo de glaucoma. Les había hablado en la clase pasada de la diabetes, de la retinopatía diabética proliferativa, ¿verdad? Que pueden desarrollar un glaucoma neovascular. Estos vasos sanguíneos pueden hacer que justamente exista esto, que son sinequias del iris a la córnea por presencia de estos vasos anormales que crecen y finalmente digamos que pegan, ¿no? La estructura del iris y del ángulo hacia la córnea, y prácticamente pues no dejan ni un espacio de malla trabecular libre para que se pueda controlar la presión. Otra cosa característica es el electropion uveal. Miren cómo el pigmento, este pigmento, ¿no? del iris, el epitelio pigmentario del iris, se está exponiendo en la parte anterior del ojo. Esto normalmente está oculto por detrás, en la cara posterior del iris, pero acá lo vemos ya en la cara anterior, electropion uveal. Esto caracteriza el glaucoma neovascular. Vemos que acá la malla trabecular ha sido tapada, pero en este caso por estructuras vasculares, ¿no? Mallas neovasculares. Y lo mismo ocurre en esta imagen. Hay otro glaucoma también, glaucoma de células fantasmas. Cuando hay sangrados, la degeneración de los eritrocitos también pueden tapar la malla trabecular. Esta es la malla trabecular y miren cómo estos eritrocitos han tapado toda esta estructura, ¿no? Y esto también pues produce elevación de la presión, ¿no? Por los pigmentos. Bien, ¿qué más puede producir glaucoma? Como secuela de una uveitis, ¿sí? Tenemos acá una, ¿cómo se llama esto? Una sinequia anterior, ¿sí? Una sinequia anterior, ¿no? Hacia la córnea. Y eso también está tapando el ángulo camerular. Finalmente, una infección generalizada. Miren cómo deforma todo el ojo por dentro, ¿no? También puede destruir las estructuras del ángulo camerular, pero todo el vítreo vemos que está todo purulento, ¿no? Ha destruido, produce una necrosis prácticamente de todas las estructuras intraoculares, ¿no? De la retina, la uvea, ¿no? El cristalino, no se puede diferenciar prácticamente nada. Bueno, la coroides, pasamos a imágenes de la coroides, ya parece que no falta mucho.
tenemos aquí la esclera, tenemos acá la supracoroides y vemos que la coroides se divide en 3 capas, ¿no? La coriocapilaris, que son capilares fenestrados, la capa media y esta capa de vasos un poquito más grandes, que es la capa de Haller, ¿no? La de vasos intermedios, la de Salk. Y vemos que yo les había hablado de la oftalmía simpática. ¿Alguien se acuerda qué era la oftalmía simpática? Creo que la función de un ojo por alguna deja de funcionar y el otro. Cuando había un trauma en un ojo o una cirugía en un ojo, ¿no? Y se producía una exposición antígeno-anticuerpo, ¿no? Digamos que por producto del trauma o de la cirugía, ¿no? Podría ser por exposición de las proteínas del cristalino, ¿no? Y entonces había una reacción autoinmunitaria, ¿no? Pero a nivel no del mismo ojo, sino del otro ojo. Entonces, aquí vemos aparte esta oftalmia simpática causaba una inflamación de tipo granulomatoso, no se olviden, ¿sí? Y esta reacción granulomatosa, según lo que nos dicen aquí, ha ocurrido a nivel de la uvea. Usted puede identificar alguna estructura vascular, ya prácticamente toda ha sido invadida por los linfocitos, las células gigantes multinucleadas, todo está infiltrado, ¿no? Y no se puede prácticamente distinguir estas capas que caracterizan a la coroides, ¿no? Entonces aquí vemos, a ver si pueden ver aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es? Y aquí también hay linfocitos, ¿no? En forma difusa. Tenemos otra enfermedad que habíamos mencionado también en la clase pasada, ¿no? La tuberculosis. También va a producir una reacción granulomatosa, pero produce un granuloma caseoso, y el granuloma caseoso se caracteriza por células gigantes multinucleadas, pero diferentes a las demás. ¿Por qué? Porque tienen una disposición de los núcleos en forma de una herradura que se va hacia un polo. ¿Bien? Esta es las células gigantes tipo Langhans. No se olviden de esas células gigantes tipo Langhans, porque eso les van a tomar no solo en casi todos los tópicos que vean que, bueno, que casi en todas partes del cuerpo puede haber tuberculosis. Entonces lo van a ver muy seguido, no se olviden de eso. Y bueno, acá también podemos ver los granulomas caseosos, ¿no? Ya una vista un poquito más panorámica, pero vemos que hay hemorragia vítrea, ¿no? Vemos que la retina se ha desprendido, y bueno, acá está el granuloma. Y aquí vemos cómo se han pintado, aquí tomando un patrón de letras chinas, ¿no? Los bacilos, con la coloración de Ziehl-Neelsen. Y aquí vemos que ¿qué son estas estructuras? Así es, no se olviden. ¿Qué más encontramos en una tuberculosis que se supone que es crónica? ¿Qué más? Linfocitos y macrófagos, bueno, también, ¿no? Pero no se olviden. No se olviden de qué cosa caracteriza a un granuloma, y en este caso un granuloma tuberculoso. Y ahora
Vemos que también les había mostrado imágenes de melanomas conjuntivales, pero en este caso tenemos un melanoma uveal, ¿no? Y que se ve aquí como una estructura de champiñón, ¿no? De hongo. El melanoma uveal es la neoplasia intraocular primaria más común en adultos, no se olviden. Y bueno, ¿qué les va a caracterizar? Igual que el otro, ¿no? Son melanocitos que van a presentar atipia. Y aquí ven, por ejemplo, aquí algunos que están produciendo todavía su pigmento de melanina, pero no todos. Ven que los demás ya no. Y bueno, la retina, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de las hemorragias? Habían hemorragias, exudados y hemorragias en llama, ¿no? Las hemorragias puntiformes se producen en capas más profundas de la retina. Los exudados se producen más que todo a nivel de la plexiforme. Y las hemorragias en llama o en flama se producen a nivel de las fibras nerviosas. No se olviden de eso. Y aquí tenemos todas las capas de la retina, ¿no? Para que no se olviden. Y aquí tenemos incluso hasta melanocitos, podemos ver. En esta imagen podemos ver hemorragias en mancha, ¿no? Podemos ver hemorragias de diferentes niveles, subretinianas, ¿no? Debajo de la retina. Podemos ver hemorragia prerretiniana delante de la retina y podemos ver hemorragia vítrea que está aquí flotando en el vitrio. Y vamos a ver aquí estas manchas características de un paciente con una endocarditis estreptocócica, que son las manchas de Roth. Las manchas de Roth van a caracterizar no solo las endocarditis estreptocócicas, sino también se van a presentar en otras patologías de la sangre, como los linfomas, por ejemplo, linfoma maligno. Y se caracterizan pues porque son manchas, digamos que puntos de sangrado, pero que tienen un puntito en el centro necrótico, que se ve más clarito, ¿no? Más blanquecino. Y eso lo vamos a ver también aquí. ¿Dónde está? Aquí vemos que se hizo una coloración Gram y se pudo detectar cocos Gram positivos, ¿no? La retinopatía hipertensiva que habíamos visto más temprano, ¿no? Vemos acá una esclerosis del vasito y vemos acá un exudado, ¿no? Que está a nivel de la capa plexiforme, no se olviden. También vemos aquí la mancha algodonosa que habíamos visto en la clase pasada, que se producía por necrosis de las capas. ¿Qué capa? De las fibras nerviosas, ¿no? Mira, aquí cómo se ha necrosado esta capa. Y vemos que aquí hay un engrosamiento de la membrana basal del epitelio del cuerpo ciliar en una diabetes. Y esto me recuerda mucho a los cambios que hay en el mesangio del glomérulo renal. ¿Ya? Más que todo es para que hagan una correlación.
Y esta es la retinopatía diabética. También podemos ver las anomalías intrarretinianas, ¿no? Que les había dicho que con siglas se conoce como IRMA, ¿no? Una microangiopatía intrarretiniana. Y tenemos acá un vaso que está creciendo por encima de esta estructura que es la membrana limitante interna. Esto es un neovaso, ¿no? Aquí podemos ver un neovaso y vemos estos vasitos aquí pequeñitos, son muy frágiles, ¿no? Bien, los desprendimientos de retina, no se olviden, acá podemos ver desprendimientos de retina, pero en este caso por una etiología que ya les había mencionado la clase pasada, toxocariasis, ¿no? Y aquí podemos ver la larva de toxocara, ¿sí? Y este tejido fibrótico que la circunda, que está formando parte de esta lesión, ¿no? Y igual acá podemos ver una larva, miren, en la pared, ¿no? de la retina. Bueno, tenemos otras patologías que normalmente no se hacen, no se piden histopatología, pero por aquí al paciente le sacaron esta imagen y podemos ver pues una membrana neovascular, ¿no? Compuesta de vasos sanguíneos capilares que están a nivel del epitelio pigmentario. Sí, este es el epitelio pigmentario. Y esta es la membrana de Bowman y aquí está creciendo algo, ¿no? Este y este tienen que estar juntos, pero están separados, esto se ha levantado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos estas estructuras vasculares, ¿no? Una membrana neovascular que está separando el epitelio pigmentario de la membrana de Bruch. Y algo que quiero que también recuerden de la retina es el retinoblastoma, que lo vamos a encontrar en niños menores de 5 años. No se olviden, cuando un niño le hacen el examen de reflejo rojo y encuentran un reflejo blanco, ¿no? Hay que hacerle fondo de ojo y nos podemos encontrar con estas lesiones. Algo característico son estos puntos que en roseta, ¿no? Estas rosetas que se ven aquí. Y también tenemos que, aparte de las rosetas, había otra cosa. Bueno, hay también áreas de calcificación, ¿no? Calcificación, y las rosetas son típicas de estos tumores de los retinoblastomas. No se olviden, las imágenes en roseta y las calcificaciones. Y bueno, acá vemos bastante necrosis porque también es un tumor que crece rápidamente. Aquí vemos retinoblastoma, ¿no? Pobremente diferenciado, donde vamos a ver las típicas mitosis, las rosetas que se ven aquí. Y las calcificaciones, ¿no? Bueno, otra estructura que quiero que se acuerden es el nervio óptico.
El nervio óptico se puede inflamar, puede sufrir de glaucoma, ¿no? Etcétera, etcétera. Y vemos que aquí la membrana de Bruch y el resto de la retina neurosensorial están alineados. Y este es el nervio óptico. Pero vemos aquí que por esta tumoración que está invadiendo el nervio se ha visto desplazada, ¿no? Este es un retinoblastoma, nuevamente. ¿Qué más podemos ver aquí? Aquí podemos ver un borramiento de los bordes del disco, ¿no? Sería una neuropatía isquémica anterior, y también esta misma imagen la podríamos ver en un papiledema. ¿Y qué caracteriza eso? Bueno, en la imagen histológica vemos que la membrana de Bruch está por acá, pero el resto de la retina neurosensorial no está alineada, sino que empieza aquí. ¿Por qué? Porque el edema del nervio ha desplazado esta estructura más allá, ¿no? Y en el caso contrario también para el otro lado. Entonces no hay una alineación entre la membrana de Bruch y el resto de la retina neurosensorial. Y aquí vemos un glaucoma. Vemos que aquí hay una pérdida de las fibras nerviosas y de las células ganglionares. Este es un tejido normal. Tejido normal, ¿no? Una retina normal, y esta es una retina con glaucoma, ¿no? Que vemos que hay una pérdida de estas capas, de las dos últimas capas, ¿no? De acá de las fibras nerviosas y la capa de células ganglionares. Y si vemos acá el nervio óptico, vemos estos espacios por dentro de, este sería la meninges, ¿no? La dura madre, y vemos este espacio vacío que se ve alrededor del nervio óptico. Normalmente esto tendría que estar pegadito al nervio, ¿no? Pero por pérdida de las fibras nerviosas es que podemos ver que estos espacios han quedado vacíos, y aquí esto se puede también observar en el fondo de ojo. Vemos esta excavación mucho más grande en el glaucoma. Muy bien. Bueno, eso sería todo, y no sé si es una clase muy larga, pero digamos que son más que todo imágenes. Lo que quiero es que recuerden los principios básicos. Los principios básicos serían, pues, en este caso, que me sepan diferenciar lo crónico de lo agudo, ¿no? Inflamación crónica, inflamación aguda, inflamación de tipo granulomatosa, no se olviden. ¿Qué más? ¿No? Por ejemplo, el orzuelo hay que diferenciarlo del chalacio, ¿no? Ahí en las imágenes les he dado todas las pautas también. Habría que diferenciar también la conjuntivitis, no se olviden, las papilas de los folículos, qué cosa la diferencia, ¿no? ¿Qué lesiones son granulomatosas, no granulomatosas? Las causas de glaucoma también, pero sobre todo se han dado cuenta que todo está orientado al cierre del canal de Schlenk o oclusión a nivel de aquí de la malla trabecular, ¿verdad? Acuérdense que diferentes causas del glaucoma congénito va a afectar ahí a la malla trabecular, ¿no? El glaucoma exfoliativo también, el glaucoma pigmentario también, el glaucoma neovascular también va a cerrar ahí la malla. ¿Cuál es el único que no te cierra ahí la malla trabecular en forma visible, digamos? Es el glaucoma de ángulo abierto, ¿no? Igual las malformaciones solo era para que ustedes supieran que existen,
¿no? Pero más que todo para que sepan la existencia. El galactocono, no voy a preguntarles cosas tan difíciles porque ni los oftalmólogos saben esto de que son disrupciones en la capa de Bowman, en la histología, es algo ya muy difícil, pero sí que se acuerden que es un adelgazamiento progresivo, ¿no? Y una ectasia de la córnea. Con pérdida pues de varias estructuras que vemos ahí, ¿no? ¿Qué más? Acordarse, ¿no?, de las queratitis. Hay muchísimas causas, ustedes ya la han visto, la herpética, tiene varias formas, tiene la crónica, va a afectar más a las capas más internas, las queratitis epiteliales van a afectar más a nivel del epitelio, ¿no? Y van a ser más agudas. Después las escleritis, recordarlas nada más, recordar el signo de la T, la escleritis. Los melanomas, pues de todas maneras, saber dónde podemos encontrar melanomas, ¿no? Melanomas conjuntivales, melanomas uveales, también puede haber melanoma en la piel del párpado, ¿no? Y puede haber también un melanoma metastásico de otra parte del cuerpo. Sí quiero que recuerden los papilomas, recordar las neoplasias escamosas de la superficie ocular que incluyen al papiloma y estas displasias y carcinoma in situ, ¿no? Recordar qué caracteriza al pterigio, ¿no? Que es la degeneración elastótica, no se olviden. Sí, y que llega, claro que sí, cruza la córnea. A diferencia de la pinguécula, que es la otra lesión que les mencioné, que no llegaba hasta la córnea, se quedaba ahí en la conjuntiva, pero también tenía una degeneración elastótica, ¿no? ¿Y qué la diferencia, digamos, un pterigio, cómo diferenciaría de un papiloma histológicamente? Si les pongo alternativa, por ejemplo, aquí hay una metaplasia del epitelio pigmentario, ¿no? En cambio, en el pterigio lo que predomina es la degeneración elastótica. No siempre hay alteraciones a nivel del epitelio. A veces puede haber, se combina, a veces digamos que lesiones que se están haciendo displásicas dentro del pterigio. Puede haber, pero un pterigio puro va a tener solo una degeneración elastótica. ¿Ya? Y la pinguécula también presenta esa degeneración de las fibras elásticas que vemos ahí. Después, bueno, acordarse de una reacción granulomatosa que me puede producir una queratitis, una queratoconjuntivitis seca, ¿no? Ahí las células cuboidales se han perdido y hay una hiperplasia también del epitelio, ¿no? Una transformación. Diferenciar la conjuntivitis folicular de la papilar, no se olviden esto. Esto sí lo tengo que tomar de cajón, es algo muy típico. Sobre todo el tipo de células que hay, ¿no? El conjuntivitis folicular que predominan los linfocitos. No se olviden, porque hay agregados linfoides en el estroma, con sus centros germinales. En cambio acá, más que todo hay una infiltración de eosinófilos,
¿no? Un epitelio hiperplásico puede haber también, un infiltrado inflamatorio crónico con linfocitos también puede haber, pero no está formando folículos, no está formando agregados, sino que están todos dispersos. Los eosinófilos, los linfocitos, todos están dispersos. Y hay una hiperplasia del epitelio conjuntival. Eso es lo que caracteriza a la conjuntivitis papilar, a diferencia de la folicular. Bueno, ahí esto. En el párpado, saber cuáles son las... Si dije por ahí neoplasia más frecuente intraocular, ¿cuál es? En el adulto. Melanoma, ¿verdad? Neoplasia maligna, sí, tiene que ser con... Y si es neoplasia en general, les había mencionado de la órbita. Si le digo órbita, estoy hablando de otro tipo de patología, ¿no? ¿Se acuerdan? Si hablo de órbita, estoy hablando de hemangiomas capilares en los niños. Sí, así es. Si hablo de exoftalmos, estoy hablando de enfermedad de Graves, ¿verdad? Miren cómo se ve acá el ojo, hay una mayor exposición de la esclera, ¿no? Acá se ve, el ojo está normal, pero acá miren el párpado donde cae, por encima del borde limbo, bien lejos. Mientras que acá cae justo aquí donde termina el limbo. Metástasis más frecuentes que habíamos mencionado en la órbita. Mama y pulmón, no se olviden. Bueno, el glioma es algo más raro, solamente se lo pasé para conocimiento. El meningioma, pues, va este signo, ¿no? Como los rieles del tren. Y histológicamente, no se olviden estos cuerpos de Samoma, pero no, bueno, se los pueden tomar no solamente en oftalmología, sino en otras especialidades que cursen con tumores de origen nervioso. El cuerpo de Samoma no sé si por ahí le he visto que es una pregunta incluso de examen de residentado por ahí, los cuerpos de Samoma. ¿Qué más? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo más que pueda resolver. Como le digo, esto es solamente algo muy general, porque el curso de patología es todo un curso. Incluso tienen que hacer prácticas, ¿no? del laboratorio, ver las láminas. No se olviden también que cuando una inflamación es crónica, pues siempre va a haber un componente también fibrótico, ¿no? Que va a reemplazar el tejido original. Eso también es algo que es un cambio que se produce, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo más, porque hemos terminado. ¿Tienen? Bueno, son libres entonces. Allá vamos a tomarnos una foto de recuerdo.